machismo, la misoginia. Violencia. Maltrato psicológico. O si no hay acostón, no hay producción. Sin maltratarlas. El miedo. ¿Por qué tenemos que sufrir? Tenemos que ser valientes. Hacer efectiva la igualdad. Llegó la hora en que millones de mujeres de Hispanoamérica y el mundo entero hemos dicho que vamos a trabajar por la igualdad. Vamos al debate con los hombres, ni un paso atrás. Eugenia León, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue tu primera experiencia cuando iniciaste en la música, en la que descubriste que ser mujer hacía una diferencia? Bueno, esa diferencia lo noté desde antes, en el seno familiar. Ser la tercera mujer de la casa era ya un problema. Mi aspecto, mi color de piel era un problema. Cuando yo me encuentro en el CCH y descubro que cantaba, encontré un paraíso porque yo me podía dar cuenta que podía establecer relaciones de amistad con los hombres. Pero precisamente ya cuando me lanzo sola y empiezo a cantar y empieza la OTI y entro en otro ámbito, empiezo a darme cuenta de que hasta tus propios compañeros del grupo te hacen menos porque es la mujer y por lo tanto no tiene voz ni voto, aunque sea la cantante, ¿no? Mi circunstancia por lo mismo hizo un poco que se blindara de alguna manera el acoso sexual, pero yo sí llegué a ver incluso cómo las madres llevaban a sus hijas de 14, de 12 y se le entregaban al productor y haga usted con ella lo que quiera, lo que importa es que se haga famosa, hágamela famosa, ¿no? No solamente son artistas que imponen su presencia como hombres, como varones, sino también algunos que sí fueron parte de un acoso sexual, cuasi violación, y que no puedes decir nada porque es muy famoso el compositor. ¿Y cómo te vas a atrever a decir que no eres la única? Porque empiezas a saber que a otras las dormía y cuando se daban cuenta estaban ya violadas, y a las que no accedían a sus peticiones las hundía porque es una persona muy influyente. ¿Hace cuántos años sucedió? Estamos hablando de 1990. Y en ese tiempo lo que yo veía un poco con respecto a mi persona era un rechazo por mi aspecto, por no vestirme como debía de ser, por ser morena, por no peinarme a la moda, en fin, por cantar cosas raras también. Entonces era batallar con eso, batallar con tus propios compañeros. Alguien alguna vez me dijo, el papá de un compañero me dijo, ¿sabes qué, mijita? Tú cantas muy bonito, pero no eres nadie si no están mis hijos, que era el director musical y el baterista, ¿no? Ana Francis Moore, el mundo del teatro, el cabaret, el activismo, de la escritura, de la literatura. Para una mujer, ¿cómo se vive? Pues de las primeras cosas que se me ocurre contarte es del asunto de los personajes y de las historias. Es decir, cuando tú estás en la escuela de actuación, pues para los exámenes quieres que te toque un personaje padre y estás buscando y tal. Y siempre hay esta batalla que no necesariamente te vas dando cuenta, en la cual acabas haciendo personajes que son la esposa de alguien, ¿no? O sea, que es importante porque es la esposa de alguien, es decir, Lady Macbeth es importante porque es esposa de Macbeth, que es el mejor que te podría tocar, ¿no? Julieta pues tiene menos escenas que Romeo y la historia acaba del carambas. Si tú cuentas casi cualquier historia de la dramaturgia universal, hay un 70-80% de personajes masculinos, ¿no? Y un 20% de personajes femeninos, pocos protagónicos. O sea, Hamlet y Ofelia, por ejemplo, ¿no? Hamlet es... Cualquiera quiere hacer Hamlet, y Ofelia tiene 3 escenas y se ahoga, ¿no?
Y todo es en función de Hamlet no me pela, Hamlet no me pela, amo a Hamlet, Hamlet no me pela, ¡pah! Se ahoga. Entonces es súper frustrante porque ¿dónde están esos personajes femeninos que se preguntan sobre la existencia, sobre el futuro, sobre Dios, sobre la vida, la guerra, la muerte, el contrato social, la democracia, la paz, etcétera? No existen. Y todos los personajes femeninos que existen están escritos desde esta visión patriarcal, desde esta visión de lo que tenemos que ser, de por qué tenemos que sufrir, de en qué cosas tenemos que gozar y cómo nos tenemos que comportar. Y por eso eres guionista también. Y por eso soy guionista y por eso me hice escritora. Y el tema del acoso, que es bien importante, ¿no? Cuando estás en la escuela de actuación, uno, es tan difícil entrar, es tan difícil, ya te peleaste seguro con tu familia, etcétera, y es tan difícil permanecer que das todo. Entonces, siempre estás con el maestro de actuación a que te diga que tienes talento, que vales la pena, etcétera. Y como en efecto usas el cuerpo y como en efecto es posible que te desnudes, y es posible que te desnudes para bien, entonces las líneas ahí se confunden muchísimo. Entonces, de repente te encuentras unas historias de terror en donde, bajo pretexto de quién sabe qué, el profesor de actuación tiene a 2 actrices desnudas, solas, no con el resto del grupo, ¿no? Que están teniendo relaciones sexuales entre ellas para pasar su examen de actuación. Que es así de ¿por? O el maestro de acrobacia, ¿no? Desnuda a todo el grupo todos los viernes. ¿De acrobacia? ¿Qué tiene que ver la acrobacia con estar desnuda? ¿Me explico? Se van confundiendo. Es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder ¿Quién constante. tiene el control de la narrativa y quien tiene el control de la economía, de la industria, sea cual sea la industria, ejerce el poder por sobre las mujeres y los hombres? Y Mauro, ¿por qué tantos hombres dicen que las mujeres estamos de necias repitiendo estas historias? Llevo 30 años trabajando con hombres, casi 30 años, en una lógica orientada a promover que se suscriban y que participen de manera activa en acciones orientadas a configurar y hacer valer la igualdad. Esto es muy complejo porque como hombres no nos vemos partícipes de ello, o sea, no nos vemos como, no lo necesitamos porque estamos inscritos en la lógica de instrumentar el poder, somos los detentadores del poder, me toca ejercerlo. Desde niño aprendo en casa, ¿no?, que las mujeres nacieron para atenderme, servirme y cuidarme, me lo dijeron desde muy pequeño, sírvele a tu hermano, atiéndele a tu papá, ya llegó, tiéndele su cama, mecánicas de ese tipo en las que conforme fue pasando el tiempo también para mí era muy obvio ver, por ejemplo, el hecho de que a mi hermana no se le permitió aprender a manejar. A mí desde los 13 años me enseñaron, mi papá me enseñó y además me dio las llaves, o sea, con todo el riesgo que esto implicaba. Entonces, pues lo que está debajo de todo esto es un sistema cultural, una forma de entendernos como hombres y como mujeres, en las que lo que priva es lo que, digamos, académicamente se llama el patriarcado, y para hablarlo con mucha claridad, para que se entienda, es el machismo, ¿no? El machismo que es imperante en el país y que nos otorga a los varones el poder sobre ellas y el entorno. Azul Almazán, desde niña inspiraste a millones de niñas y de mujeres adultas viéndote como una atleta que iba a llegar a las Olimpiadas, un ejemplo de fortaleza, de entereza, de disciplina personal. ¿Quién a tu alrededor te dijo que ser niña era diferente? Yo entré al deporte a los 6 años y mi papá siempre me inculcó el tú puedes, tú eres fuerte, tú levanta la mano en la escuela, tú sí habla fuerte, tú llegas hasta el final, tú aguanta, tú puedes. Y me decía, tú no tires, él usaba la frase no tires como niña o no tires como mujer, imagínense, todavía me decía no tires como niña, tira como hombre. Entonces yo estaba entrenada desde muy niña a pensar y actuar como los hombres, porque yo era mi ejemplo de fortaleza, era mi ejemplo de que nadie me tira, de que yo me puedo aferrar a algo a pesar de cualquier cosa, porque mi concepto de ser mujer era muy débil. Entonces yo estaba entrenada a portarme como un hombre, como un niño, como un tomboy, pero mi papá siempre me decía, nunca pierdas tu feminidad, nunca dejes de ser bonita, nunca descuides tus detalles, nunca descuides tu arreglo. Entonces yo estaba entrenada entre un conflicto porque no veía a nadie que fuera así. Y eso en parte me ayudó muchísimo a cruzar lo que yo llamo mi infierno psicológico en el deporte, pero gracias a una fortaleza que me inyectaron,
que ahora veo que fue gracias a que yo era una mujer fuerte y no porque yo era un hombre, sino porque yo era una mujer fuerte, pude pasar y aferrarme a eso, que tal vez en otras circunstancias me habría tirado, como tiró a todas las que yo veía a mi alrededor. Vamos a ver algunos testimonios. Tenemos a grandes actrices, productoras, directoras de cine que van a hablar con nosotras sobre todos estos temas y nos cuentan no solamente sus anécdotas, sino también sus grandes logros para enfrentar a este poder del machismo. A mí me educó mi padre y era un hombre muy culto, amante de las bellas artes y, bueno, pues no recibí una educación, digamos, común. Pero mi padre era misógino, entonces hablaba muy mal de mi mamá y me costó mucho trabajo enamorarme de las mujeres porque tuve una relación muy conflictiva con mi mamá durante muchos años. Mi papá era fanático, tenía esa dicotomía, tenía por un lado el machismo, la misoginia, era gay, pero además era fanático de los concursos de belleza. Entonces me preparó únicamente para ese contexto y se cercioró de estimular la parte mental y la parte de la lógica, y entonces me infundió ciertos valores que tienen los hombres de alguna forma, y yo durante mucho tiempo fui también bastante misógina. Históricamente, los hombres que han logrado algo han tenido una mente femenina detrás que los aconseja. El trabajo de la mujer está muy subestimado. A mí me da mucho coraje, por ejemplo, que pues vivamos en un patriarcado en el que la mujer gana 17% menos que el hombre, ¿no? O sea, 17% es mucho. Desarrollando exactamente la misma labor y teniendo las mismas credenciales académicas, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de abusar de ti de ninguna forma. Y el abuso emocional y psicológico es a veces mucho más grave que los golpes. Pero los golpes emocionales y los golpes que le pegan a tu autoestima son durísimos, porque tomas el resto de tu vida decisiones desde ese lugar que es muy oscuro y muy pobre. Yo creo que lo que tú has demostrado y que es muy importante con todas estas experiencias y la manera en que las has expresado es no solamente lo que siempre repites, que es no juzgues al libro por la cubierta, sino además que las mujeres somos mucho más que simplemente la apariencia. Y hay una lección que tiene que aprender toda la audiencia que sistemáticamente acusa o castiga o fustiga a una mujer, particularmente en el mundo de la actuación y en la industria de la televisión y el entretenimiento, cada vez que habla de violencia, de inequidad salarial, por supuesto. Pues pasa que nosotros seguimos viviendo en México y seguimos teniendo la pata encima de las vacas sagradas, del cine y de la televisión. Pues también me ha pasado estar en proyectos en donde sí ha habido ese acoso sexual. No es, déjame agarrarte o tratar de darte un beso y tú le das una hostia y se acabó el asunto y le cierras con seguro tu camerino. El problema es que tienes un contrato firmado de 6 u 8 meses en donde esa persona tiene ese ladrillo de autoridad y lo va a utilizar de la manera más perversa. No va a hacer caso de tus derechos, no va a hacer caso de tu contrato, ni de todo lo que tú pactaste. Además te va a tratar mal, además cada vez que pueda te va a hacer quedar en ridículo. Entonces vas a hablar con la autoridad de la empresa, que no son los dueños de la empresa, o sea, son las personas de tercero o cuarto nivel, a decirle, oye, me pasó esto y me está ocurriendo esto y estamos 4 horas el equipo esperando al actor y parece que lo hacen a propósito. Mira, ¿sabes qué? Ni hables, porque te van a poner etiqueta de conflictiva y se acaba tu carrera en este momento. Y tus opciones, una mujer como yo que tiene 4 hijos, no es como que te puedes ir a Los Ángeles, agarrarte a codazos con las chavitas de 20. O sea, tú tienes que hacer carrera en tu país. Además, a mí me gusta México, me gusta vivir aquí. Entonces, no es como que te puedes ir. Hay que denunciar. Es que de todas las formas hay que denunciar. ¿Qué piensas de este movimiento? ¿Hacia dónde sientes que va a ir? Estoy conmovida profundamente por este movimiento que
surgido y que yo creo que es el resultado de muchas luchas colectivas e individuales a lo largo de la historia. Y estoy convencida que esto está marcando y va a marcar un antes y un después. Esto va a estar en la historia para las generaciones futuras. Eso me apasiona y me parece bastante impresionante estarlo presenciando y ser parte de eso. Hay una redefinición del éxito que es interesante de hacer. ¿Cuál es el éxito? El éxito es sacar partido de los demás y es todo lo que hiciste para conseguirlo, para llegar a tener tus 7 Oscars o para... ¿Cuál es el éxito? El éxito no es tal vez la manera como te relacionas con los demás, lo que le dejas al mundo, cómo te mueves en tu vida personal, porque lo personal es político, es lo más político que lo que haces por fuera. Los discursos no tienen ningún valor si no están respaldados por lo que haces en tu día a día. Entonces sí creo que hay que desvirtuar, si estamos, como te decía en un momento, que estamos viendo directamente frente a nuestros ojos la caída de los ídolos. Mauro, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que eras macho y que tendrías que confrontar tu machismo todos los días y eventualmente convertirte en un maestro en contra del machismo? Fíjate que fueron varios momentos, pero yo creo que el cumbre fue cuando decidí estudiar la carrera de sociología. Había una materia que se llamaba Problemas Sociales de la Mujer. Yo entré a esa materia porque quería cambiar los contenidos que tenía. O sea, ¿cómo que problemas sociales de la mujer? O sea, yo me dije, o sea, yo soy hombre y también tengo problemas. Entonces, mi lógica en ese momento era, tengo que hablar con esa maestra, ¿no? Desde mi código muy tradicional, muy machine, de decir, a ver, estas cosas no son así, a ver, tú no solamente eres la única depositaria de broncas, yo también tengo, exactamente. Entonces quería, desde mi racionalidad, desde el poder del saber, en mi lógica en ese momento, transformar ese aspecto. Y el transformado fui yo, o sea, el que cambió fui yo. A partir de ahí ya no volví a ser, ya no pude ser omiso. Ya se convirtió no solo en un estilo de vida, sino en un compromiso político y en una acción profesional que para mí no ha terminado. Pues sí, yo creo que es esto. Lo que vivo en el día a día me hace comprometerme más con la posibilidad de promover que otros varones se sumen a estas posibilidades de cambio, a hacer efectiva la igualdad, no solamente discursarla, no solamente pensarla. No es suficiente con que haya una igualdad formal traducida en leyes, ¿no? En códigos y ciertos programas, sino que se requiere, y les digo a los compañeros en los grupos que tenemos, una revolución pacífica que empiece en tu casa. Desde ahí empieza la cosa. Yo también me di cuenta en lo personal, pues que es un absurdo estar compitiendo todo el tiempo por tener la razón, por imponer la palabra, por controlar el cómo te vas a vestir, a dónde vas, con quién estás, etcétera, tu agenda. Hay muchas cosas que son absurdas. ¿Quién tiene más? ¿Cuántas mujeres puedo seducir? Estas lógicas que terminan siendo desgastantes para mí mismo, que no me dejan estar tranquilo tampoco. Necesitas reconocer primero que eres una mujer sometida y humillada para salir de ese contexto, y necesitas reconocer que eres macho para salir del machismo. Es el reto del siglo XXI. Las reacciones que tú comentabas me hace recordar muchas anécdotas sobre el tema de cómo tú eres. Yo alguna vez lo dije en una entrevista, soy la mujer alfa de la casa, ¿no? Porque como tú ganas más, entonces tú te encargas de todos los gastos. Me pagas mi camioneta, cuidas al hijo, me das para mis chicles, terminas siendo la proveedora, la cuidadora, la que permanece siempre en el segundo plano, pero proveyendo todo lo que es la estabilidad económica de la casa, ¿no? Eso es lo que yo he visto en muchos hombres que ahora quieren ser libres, ¿no? Bueno, paga tú la cuenta, ¿no? Ana Francis, ¿cómo profundiza la desigualdad esto?
Pues lo que pasa es que ahí estás haciendo todo el trabajo, pues, ¿no? Ahí hay un falso poder. Es decir, si además de dar la lana, pongo el trabajo del cuidado de la casa y pongo el trabajo del cuidado de las personas, que en efecto el cuidado de las personas es el trabajo más importante del mundo, pues. Criar niños para que crezcan y se conviertan en personas decentes es un trabajal. Cuidar a las personas enfermas, etcétera, es un trabajal y es lo más importante del mundo porque es lo que nos hace humanos. Nada más que ese trabajo no lo tenemos que hacer las mujeres. Las mujeres sí tenemos que parir, ¿no? No todas tenemos que parir, pero en efecto, biológicamente las mujeres somos las que parimos. Pero de que sale la criatura a que se convierta en un ser humano de 18 años, hay muchas personas que pueden colaborar con ese trabajo y no a todas nos gusta, no a todas nos interesa, etcétera. Ahí es donde está la trampa, es decir, el cuidado de los hijos, de las personas, etcétera, sí debería de ser muy importante socialmente y no lo es. Es un trabajo que se nos adjudica por amor y no es cierto, pues, ¿no? Entonces, claro, si te cuido al chamaco, además te mantengo, te doy para tus chicles, pues entonces no me salen las cuentas, pues, ¿no? Y todo esto es por esta falsa idea que creemos que en tanto mujeres tenemos que tener una pareja, sí o sí, porque si no, no estamos completas, no estamos, ¿no? O sea, cuando un hombre se va de viaje 7 años al Tíbet como Brad Pitt, pues es que se está buscando a sí mismo, ¿no? Pero una mujer que se vaya 7 años de viaje, es así de ¿cómo? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué le va a pasar? Pobrecita, amargada. ¿Y sus hijos? Bueno, su mamá, a alguien tiene que cuidar seguro, ¿me explico? Todas las cargas sobre ella. Claro, yo que soy una mujer muy viajera, ¿no? Siempre hago la maldita, ya es maldición, pero hago siempre el maldito conteo en los aviones, pues, ¿no? Y siempre soy parte de ese 10% de mujeres que viajan en los aviones. Ridículo que el 10% de las mujeres podamos volar. Es una metáfora terrible. En el avión y en la realidad. Exacto. Tenemos un testimonio importantísimo de una mujer que se convirtió en la líder de las trabajadoras domésticas, que son justamente quienes han suplido también el trabajo de las mujeres del cuidado de los hijos, del cuidado de los hombres, del cuidado de las hijas, y nos van a contar sus historias de cómo los hombres siguen creyendo que tienen poder sobre su identidad, sobre sus cuerpos, sobre su ideología, sobre su trabajo y con unos pagos y unos salarios ridículos. Comienzo porque fui trabajadora del hogar durante 22 años. Llegué a la Ciudad de México de Oaxaca y bueno, durante los primeros años fue una actividad que para mí me pareció un trabajo que no me estaba dando la opción de crecimiento, ya que el trabajo en el hogar nos quedamos encerradas ahí y podemos pasar el resto de nuestra vida trabajando en el hogar sin una valoración y sobre todo porque no hay oportunidad de superarse. Y yo tenía, a los 14 años que llegué a la Ciudad de México, pues yo tenía sueños de seguir estudiando. Yo tenía que entrar de manera interna en una casa porque pues, no tenía dónde vivir. Entonces, y que muchas de nosotras, las trabajadoras que venimos del campo a la ciudad, pues esa opción lo tomamos porque no hay de otra. Para mí fue muy difícil porque en primer lugar no sabía hablar español, poder adaptarme a alguien porque para empezar con la primera persona que empecé a trabajar había violencia, me violentaban, me gritaban y me hacían limpiar los platos o las ollas con líquidos y sin protección. Entonces fue cuando empecé a cuestionarme por qué yo como trabajadora del hogar pues no tenía derechos. Entonces tomé un diplomado sobre derecho y entonces descubrí que somos mencionadas en la Constitución, que la Ley Federal del Trabajo fue ampliado y fue incluido el capítulo 13. Sin embargo, hay una gran desventaja porque no habla de horarios, no habla de vacaciones, seguridad social y hay pues esta discriminación desde el marco legal. Claro, se convierte como en el índice más alto de la explotación laboral porque viven como encerradas. Pues en México hay 2.4 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar. La gran mayoría son mujeres y son personas que no cuentan con derechos. Por ejemplo, solamente el 1% cuenta con seguridad social.
Vamos a escuchar un testimonio muy interesante de Sophie Alexander Katz, una actriz extraordinaria, una mujer brillante, que justamente ha sabido enfrentar el sexismo, descubrió el feminismo y supo que desde su privilegio tenía la obligación y la gran responsabilidad de compartir su inteligencia y su valentía con otras mujeres en el mundo del arte y en el mundo de la política, y todo lo que nos dice es extraordinario. Tienes que empezar por un análisis propio de los patrones de conducta que una como mujer sigue todos los días. Tú cuando te levantas en la mañana, escoges la ropa que te vas a poner. Piensa cómo la escoges. Si me voy en metro, no, falda no. Híjole, bueno, pero voy a cruzar 4 estaciones, estas no son tan peligrosas. Eso no es normal. Y nosotros lo vemos como normal. Este ejemplo que doy es solo para empezar a pensarnos de otra manera, de que se puede vivir de otra manera y que la forma en la que nos obligamos nosotras mismas, evidentemente para protegernos hoy por hoy en la situación que estamos viviendo, no es la que debería de ser. Entonces, cuando llegas a tu ámbito laboral, bueno, sucede también ahí, ¿no? Curiosamente, me sucedió en instituciones públicas en este país, en instituciones culturales. No dentro de casas productoras o donde he estado filmando, a mí. No he tenido acoso físico, pero sí intelectual, sí laboral, en el sentido en que sé que me pagan menos por ser mujer. Sí, sí lo sé. Sé que me pagan menos en una igualdad de personajes donde el chavo está trabajando 32 días y yo estoy trabajando 32 días. Yo sé de cierto que a esa persona le pagaron 2 veces más que a mí, porque él es hombre y porque yo soy mujer. Entonces eso sí lo he sufrido y lo sufro en cada trabajo. Pero lo que sí te puedo decir es que todas las veces que he trabajado en televisión, siempre estoy incómoda con lo que me tengo que poner. Y eso se podría percibir como vivir esta generalización sobre la cosificación de la mujer. Porque nosotras siempre tenemos que estar semi enseñando algo. Tenemos que llegar 1 hora antes porque nos tienen que mega producir. ¿Por qué? Porque ¿qué nos falta que los otros no tienen? O sea, sí tienen, que sí está dado. Los hombres no escogieron ese camino. Ellos nacen ya en esa estructura. Por eso es que también la reflexión tiene que ser junto con ellos. Si bien nosotros tenemos que llevar nuestra lucha y la tenemos que llevar conjunta, y yo me adelanto que tendría que ser una lucha latinoamericana. Azul, eres la más joven de esta mesa. ¿Cuál es el papel que ustedes están jugando, que tú quieres jugar con las nuevas generaciones de niñas, de deportistas, de jóvenes? Primero que nada hay que empoderarnos, hay que cultivarnos, hay que estudiar mucho nosotras, porque tenemos que ser muy fuertes para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen con una mentalidad muy poderosa, vienen con una autoestima mucho más alto, más estable, más definido, y nosotras todavía estamos muy lastimadas como para poder manejar ciertas situaciones, todavía estamos un poco inseguras en esta situación, y las niñas vienen fuertes y yo voy para acá y yo respondo y yo levanto mi voz, pero no se trata nada más de yo levante mi voz y ya acusé a todos. ¿Ahora qué? Hay que hacerlo con responsabilidad, sin guía. Yo me pregunto, es decir, y honestamente me lo pregunto, yo veo de pronto a las chavas como las hijas de la violencia, como las chavas estas que hacen acciones verdaderamente transgresoras, vamos, que yo no me atrevería a hacerlo, soy de otra generación, pero que me parece que son necesarias, pues, ¿no? Me pregunto, ¿por qué tendríamos que ser amables? El otro día se me acerca un tipo en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Así, de estos que te van a dar una flor y te van a pedir 15 pesos. Entonces se me acerca y entonces le digo, no, con esta claridad, pues no. Y entonces me acerca y me abraza. Entonces, claro, cuando me abraza, le meto un empujón y da 4 pasos atrás. Ya se quedó como sacado de donde de repente dije, yo soy fuerte. Siempre he sido fuerte, mido casi 1,70, soy fuerte físicamente porque hago box, porque hago karate, porque es la primera vez
de las 400 veces que me han hecho lo mismo, que lo hago hacia atrás y lo único que tenía que haber hecho las otras 399 veces anteriores es hacerlo para atrás y no pasó nada, no estaba en riesgo. Creo que parte del mandato social que a las mujeres se les ha inculcado es que tú no te debes enojar y que es parte del asunto. No, pero al igual que no todos. Por eso yo creo que la violencia física, yo creo que pero está no es aparte, violencia, ¿no? es defensa. Sí, pero te voy a compartir rápido un caso que me pasó con una de las respuestas cuando levanté la voz. Una muchachita, una chava, yo creo que unos 14 años, me dice, a ver, no entiendo nada. Si estabas pasando por un infierno y te estaban haciendo tanto daño y te estaban diciendo y todo, ¿por qué no te saliste? Tan fácil, ¿por qué tienes que aguantar eso que tienes en tu cabeza? Y dije, eso me lo dijeron cuando lo estaba pasando también a mis 14 años y a mis 15 años, pero yo tenía en la cabeza un objetivo y dije, nadie ni nada me va a quitar ese objetivo, porque no hay objetivo B, no quiero ser tenista, no quiero ser pianista ahorita, quiero eso, y nada va a haber nada que me lo haga cambiar de opinión. La opción no era salirme, era ver que alguien me ayudara, un grito de ayuda para ver quién me quita esos obstáculos que no tienen nada que ver con el deporte, con mi carrera. El ataque es tremendo también, como lo hicieron contigo. O sea, entonces, ¿por qué te dejas, no? Y decir, es que ni sabes, si hubieras estado en mis zapatos, entenderías, pero no lo quieres entender y aparte opinas, ¿no? Pero no sabes, no, yo creo que no es solamente no sabes si lo quieres entender, sino si lo puedes entender. De eso se trata el debate. Por eso todas estas actrices, cantantes que nos están dando sus testimonios, ponen sobre la mesa la importancia de decir, el discurso que tenemos está desgastado. Tenemos ahora un testimonio de una mujer increíble, extraordinaria, una directora, productora de cine, Lilian Lieberman. Ella se ha convertido en una líder para Latinoamérica en todos los temas de derechos humanos y cine. Cuando hice el primer guión de cine, yo dije, yo voy a probar, como si fuera Juan de los Palotes, a ofrecer el guión a varias productoras importantes y a ver qué respuestas me dan. Y el productor, después de leer el guión, me dijo, no sirve, las mujeres ganan. Así me dijo. Y yo me estaba muriendo de la risa. No le gustó el guión porque la chava ganaba, ¿no? La chava era fuerte. Era una heroína. Y entonces me dijo, esas mujeres no existen. Entonces yo le dije, te presento como a 8, si quieres, ahorita, ¿no? O sea, yo conozco muchísimas, todas mis amigas son de estas chavas fuertes que se defienden. Yo después con los años la veía y era una discusión surrealista, ¿no? El señor no quería que existiera. Yo empecé mi activismo en el sureste del país, en organizaciones comunitarias, y después decido mudarme a la Ciudad de México para aprender de otro tipo de activismo. En realidad yo tuve una experiencia de un compañero de trabajo que era jefe del área en donde trabajaba yo, que estaba en una posición de poder arriba que la mía, en donde en un ambiente como de fiesta de la propia organización se forza sobre mí y yo quedo como completamente congelada. En realidad yo en el momento en el que le digo que no, viene una violencia psicológica fuertísima durante mucho tiempo, viene un castigo. Yo te voy a enseñar a ti, mujer, que a mí no me dices que no, y que te voy a cobrar muy caro ese no, y que cada vez que tenga la oportunidad te voy a humillar y te voy a enseñar tu lugar. O sea, yo me lo pude sacar de encima, la parte física la pude hacer, pero la parte psicológica me costó muchísimo más años y muchísimo más tiempo. Azul, cuando una persona te pregunta por qué no te fuiste de tu trabajo, cuando una persona no le pregunta a Ana Francis por qué no dejó la obra de teatro cuando lo acosaron, cuando nos preguntan a las periodistas por qué no renunciaste a ese trabajo si el editor lo que quería era acostarse contigo para poder ascenderte a un trabajo que te merecías, la respuesta social generalmente es qué tonta eres, qué poco poder tenías sobre ti misma o sobre la otra persona. Pero ¿qué sucede del otro lado? ¿Qué pasa con las otras niñas que están en el deporte, las que no han llegado todavía a la fama, las que no han sido reconocidas? Particularmente en el deporte,
en mi caso yo era una niña. Cuando entré yo venía con ciertos valores, unos valores muy definidos de tienes que ser tenaz, no dejes que nadie te toque, aquí, ni acá, ni acá. Y cuando entro a un ambiente a los 14 años de personas que viven en medio de estas cosas y de acosos y cosas vulgares, a mí me causa un shock tremendo. No sabía qué hacer. Digo, oye, ¿de esto cómo se juega? Yo sé que aquí me tengo que salir de todo esto. Entonces, es o pasas por esto, o te acoplas, o estás fuera. Entonces dije, pues estoy fuera, pero sí quiero pasar, o sea, sí quiero mi meta. Entonces, ¿quieres estar fuera? Estás fuera totalmente, estás aislada, eres humillada, eres relegada, y a ver cómo te las arreglas sola. ¿Quieres pasar? Pásale, pero a ver cómo le haces sin entrenador, sin nada. Entonces empiezas a pasar por una serie de golpes horribles en los que te empiezas a oscurecer porque tienes que de repente aceptar ciertas cosas, tú tienes que seguir viajando con ellos, tienes que seguir entrenando 10 horas diarias en medio de ese tipo de acosos. Si no le entras al juego, te dicen, no te preocupes, estaba peor. Yo decía, oye, ¿es normal que te toquen así? ¿Es normal que te quiten el traje de baño para hacerte un masaje? ¿No hay fisioterapeutas? Ay, no, y olvídate, porque antes era mucho peor. O sea, antes una chava se suicidó porque no puede con la presión. ¿Tú vas a poder con la presión? Pues sí puedo con la presión, pero no me gusta, no estoy de acuerdo porque yo no fui educada así, pero tienes que aprender a pasar entre todas esas cosas, pero no siempre te puedes salvar de todo, porque había muchas cosas que yo no entendía. Yo tenía 14 años, yo era una niña, y a los 20 y tantos años que yo empecé a ir con psicólogos porque no sabía qué había en mí, no sabía por qué estaba tan deprimida, tan mal, y empecé a entender todas esas vulgaridades, todas esas cosas. Fue el shock más horrible que pude tener en toda mi vida, fue un infierno. Entonces yo me aferré a mi meta, pasé por todas esas cosas horribles, y ahora que veo a las niñas, pasan igual, pero no saben por qué les duele tanto, no saben por qué están deprimidas, no saben por qué tienen que cambiar su imagen, no saben por qué les duele. Si todas van parejo, la gente ya normalizó ciertos patrones, ciertas conductas, y eso es lo que tenemos que cambiar, desde las más básicas. Me incomoda que te acerques tanto, punto. Y en Europa es así. Yo viví 5 años en Hungría, me caí enfrente de toda la gente, me derrapé, y los hombres al lado de mí me vieron y siguieron haciendo sus cosas, y dije, ¿por qué nadie me recogió? Y me dicen, pues es que nadie tiene derecho a tocarte, nadie te puede tocar aquí, a menos de que ya te conozcan y ya hayan permitido y todo. Y dije, con razón aquí no haya feminicidios, con razón aquí en el banco no hay vitrinas, no hay vidrios, aquí puedes entrar sin nada. Y eso es lo que hay que cambiar ahorita, hay que educar a la gente que no, desde que me incomoda que te acerques, punto. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñar. Y visibilizar, ¿no? Las concesiones de pronto que tienes que hacer, que dices, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto? Yo como... ¿Sabes qué ocurre? Creo. Hay mucho que me ha sorprendido un proceso eso. también que es parte del problema de invisibilización, pues de no darme cuenta que en esta dinámica de socialización, de relacionarnos, hay aspectos que te incomodan. Sí. Nadie me lo dijo. Sí. Y parecía que es normal, parece que es muy natural, parece que es un halago para ti que sí te mire, más bien puede ser ofensivo que no te vea. Exacto. O que no te diga algo. Más cuando les digo que me duele y que me da miedo, ¿no? Y que entonces lo que siento es miedo a la hora de pasar por todas las cabinitas de los técnicos. Cuando les dije eso fue así de, pues no, obviamente no querían que ninguna actriz sintiera miedo a caminar por ahí, pues, sí. ¿No? Pero, o sea, así como lo que me está pasando, olvídate de si me ofendo, si es mi derecho, olvídate de eso. Me da miedo, no me siento bien y no estamos conectando. Es tan básico, a lo mejor para ti no te molesta que te apapachen y que te griten cosas en la calle o que te den una palmadita. A lo mejor eres una exagerada si te molesta, pero no se puede hacer. No puedes llegar y abrazar a alguien si no lo conoces o nada más porque quisiste, ¿no? Y las mujeres dicen, qué exagerada. Entonces ahora, te empiezas a sentir culpable y exagerada. No sé cómo sea en el deporte, pero ahora en la actuación, en la danza, en las escuelas, en las clases que tienen que ver con lo corporal, se empieza a usar la práctica en donde como maestro te acercas y preguntas, ¿te puedo tocar? Porque claro, sí hay que tocar, o sea, sé que si le interesa el ¿no? Ahora sí que, etcétera, pero preguntas. Vamos a escuchar el testimonio de una de las directoras de cine mexicanas que ha trascendido las fronteras, Dana Rothberg. Una de sus grandes películas, White Lies, Mentiras Blancas, justamente trata sobre la narrativa de las mujeres
Las parteras, fuera del país, pero podría estar sucediendo esa película aquí, en México, en Oaxaca, en cualquier zona rural. Por eso me tocan personajes femeninos que batallan y batallan, y a pesar de los pesares y a pesar de los sacrificios, son las heroínas. Cuando la dinámica de un set, como mujer tú llegas a un lugar donde están 35, 50 o 60 varones, todos Juan Camaney, y llegas tú como mujer, tienes que ganarte cada día, refrendar cada día la constancia y la certeza de que eres el director y que sabes hacer tu trabajo. Eres la directora. Las cosas hay que nombrarlas, hay que hablarlas tal como son. Claro que es brutal y violento, con todo lo siniestro que es, igual, como tractoras, a denunciar, a nombrar. Y sí, ¿vamos a ser revictimizadas? Sí. ¿Vamos a ser castigadas? Sí. Pues uno se crece frente a eso. Llegó la hora de plantearnos las respuestas a las preguntas que están haciendo hombres y mujeres. Una de ellas es la petición colectiva de muchos hombres jóvenes y de diferentes edades para decir que quieren ayuda a las mujeres para entender cómo vamos a cambiar el machismo, el sexismo y la discriminación laboral y en todos los ámbitos contra las mujeres. Pues mi primera recomendación sería lean. Y mi siguiente recomendación sería cómo cambiamos la historia. Es decir, es una gran oportunidad. Estamos viviendo la madre de todas las rebeliones. Esto en efecto no tiene marcha atrás. Ya nos dimos cuenta. Y además estamos habitando muchas libertades. Mau. Yo complementaría con elementos básicos. A ver, hombre, hay que individuarnos, decimos, del mandato machista. O sea, podemos singularizarnos, podemos convertirnos en seres únicos, diferentes a lo que te quieren imponer. Y desde ahí podemos construir nuevas versiones de nosotros mismos. Acá están en cada cuerpo, habitando en cada persona, y desde la creatividad y la responsabilidad que el momento histórico implica, podemos activarlas. Azul. Un mensaje para todas las mujeres es, tenemos que ser valientes, tenemos que creérnosla, que en verdad podemos, nos tenemos que educar, nos tenemos que cultivar y tenemos que aferrarnos a lo que queremos, a nuestras metas, tenemos que inculcar los principios básicos de la disciplina, la tenacidad y el respeto mutuo. Pues yo creo que la cosa es que estamos en el mismo barco. Parece que estamos en el Titanic, pero se me hace que a lo mejor sí se puede que bordemos el iceberg y podamos salir todos lo mejor librados posible, porque el miedo y la falta de argumentos es lo que se expresa a base de violencia, de descrédito de lo que la gente dice. Realmente tenemos que ganar las calles, tenemos que ganar los hogares y tenemos que ganar nuestra libertad de expresión todos juntos. Definitivamente llegó la hora de crear un mundo mucho más seguro para nosotras, para nosotros los hombres también, y una de las formas de hacerlo es creando nuevas narrativas. En el periodismo también hay una gran obligación de hombres y mujeres para cambiar la narrativa, para comenzar a decir las cosas como deben ser dichas, sin discriminar, sin reivindicar el machismo por la forma de escribir y la forma de decir las cosas y de señalarlas o de televisarlas incluso. Estamos aquí para decir, llegó la hora de cambiar la narrativa.